Esta semana, mis hermanos, por causa del programa que tendremos con respecto a Yom HaShoah, estamos esta semana hablando contra el antisemitismo, explicando todos los aspectos que abarca el antisemitismo. Estábamos viendo la trampa que está poniendo el antisemitismo a los creyentes en Yeshua y cómo a más de las doctrinas del reemplazo que inventó Roma, ahora están inventando las doctrinas del reemplazo con relación a Yeshua por parte de palestinos, por parte de árabes. Pero el Eterno nos mostraba claramente todos los aspectos del ministerio de Yeshua como el Mesías judío. Eso fue el último tema que estábamos hablando con relación al antisemitismo. Es casi equivalente hablar de teología del reemplazo con relación a el antisemitismo. O sea, la teología del reemplazo es antisemita, por lo que es justamente eso, es reemplazar a Israel por el llamado sistema iglesia. Nosotros debemos ver que lo que dice Shaul en el capítulo 9 del libro de Romanos, cuando leemos esta porción, esta es la verdadera comprensión que nosotros debemos tener con relación a la fe que nuestro Padre ha dado a nuestro pueblo. Capítulo 9, 10, 11 del libro de Romanos es un capítulo crucial que todos debemos entender. Aquí en el capítulo 9 dice Shaul, estoy hablando la verdad como uno que pertenece al Mashiach. Y no miento, y mi conciencia, gobernada por el Ruach HaKodesh, me da testimonio de que tengo gran tristeza y constante dolor en mi corazón. Porque si fuera posible, desearía yo mismo ser anatema y separado del Mashiach en lugar de mis hermanos y mis parientes en la carne, si eso los ayudara. Desearía yo mismo ser anatema y separado del Mashiach en lugar de mis hermanos, en lugar de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque de los hijos de Israel es el derecho de ser hijos de Adonai. Esta es la verdad. El Eterno escogió a esta nación para convertirlos en hijos no adoptivos, sino en hijos legítimos del Eterno. Una cosa es ser un hijo adoptivo y otra cosa es ser un hijo legítimo. Cuando el Eterno habla de los Bené Israel, de los hijos de Israel, está hablando de hijos que fueron llamados para ser los hijos del Eterno. Y dice que de los hijos de Israel es el derecho de ser hijos de Adonai. La Shehinah, la presencia manifestada del Eterno, ha estado con ellos. Con ninguna otra nación de manera nacional el Creador se manifestó. Los pactos son de ellos. No hay pactos que haya hecho el Eterno con otra nación. Los pactos que hizo el Eterno los hizo con el pueblo de Israel, con la casa de Judá y con la casa de Israel. La forma de la Torá fue dada a ellos. O sea, la Torá escrita, la Torá que se dio en el Sinaí, fue dada a la nación de Israel. El ministerio que está contenido en ella, el servicio, o sea, los levitas, el sacerdocio, que fue escogido para ministrar la Torá, también es de Israel. Los padres dieron origen a Israel, como en el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ellos dieron origen a Israel. De Israel es el Mashiach, ya que el Mashiach es un judío. Él es el Mashiach de Israel, el Mashiach anhelado por Israel. De ellos es el Mashiach que apareció en la carne. Como dice Shaul en Timoteo 3:16, ¿no? Grande es el misterio de la piedad. Elohim fue manifestado en la carne. ¿Quién es el Mashiach? Él apareció en la carne
y el Mashiach es sobre todas las cosas el mismo Eloah HaMeboraj, el bendito, a quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Amén. Pero por la condición presente de Israel, Shaul estaba hablando de la condición temporal de el rechazo que ellos habían tenido por el Mashiach. Cuando nosotros vemos, uno dice, todo, entonces todo es de Israel, toda la emuná, toda la herencia, como dice aquí Shaul, toda la herencia es de Israel. La Torá, como dice aquí, fue dada a Israel. Los escritos proféticos fueron escritos por profetas de Israel. Los salmos, los teilín, son por parte de un rey judío, de David. Y eso que no están todos los teilín. En Qumran aparece un rollo que registra que David compuso 3.600 salmos. O sea, muchos se han perdido, de los cuales tenemos algunos. En la Torá viviente, cuando usted ve y va al capítulo 150, o sea, el Teilín 150, y baja y hace, y baja la aplicación, va a ver que hay más Teilín allí. Porque hay más Teilín de los que normalmente tenemos, solo que se desconocen o muchos creen que son solamente los 150 que están en la mayoría de Biblias, pero se compusieron más de 3.600 salmos por parte de David. Todo es hecho por judíos. La pregunta es, ¿y el Brit Hadashah? El Brit Hadashah, que es conocido en la cristiandad como el Nuevo Testamento, eso fue escrito por cristianos, fue escrito por católicos. ¿Quién escribió el Brit Hadashah? El Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, fue escrito por judíos. Por judíos. O sea, toda la escritura fue dada al pueblo yehudí. Shaul también habla de eso en Romanos capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene ser yehudí? Mucho, en todas maneras, dice Shaul. ¿Por qué? Porque al pueblo yehudí se le dieron los oráculos, las revelaciones, la palabra del Creador. Son los portadores originales. Y el Brit Hadashah también fue escrito por judíos. Todos los acontecimientos descritos en la Bet Sorá, todos los acontecimientos descritos en los evangelios, ¿en qué nación tuvieron lugar? Todos los acontecimientos de Mattiyahu, de Meir, de Marcos, de Hillel, Lucas, de Yohanan, ¿en dónde tuvieron lugar los acontecimientos? ¿Dónde es que el Mesías desarrolló su ministerio? En la tierra de Israel. Todos estos héroes de la emuná eran judíos. Hay un error en el entendimiento que muchos tienen, y es con relación a Yohanan capítulo 1, donde dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Y muchos dicen, es que ahí, vea, con ese verso el Eterno desechó totalmente al pueblo de Israel, porque él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero eso no es lo que dice. O sea, el texto arameo no dice eso. El texto arameo y textos antiguos, rollos antiguos, lo que dice es que él vino a los de su propio oficio y los de su propio oficio no lo recibieron, porque las multitudes de Israel lo amaban, las multitudes de judíos lo amaban. Cuando nosotros leemos en el libro de Hechos, en el libro de Mashiach HaShalihim, capítulo 13, en este capítulo dice que algo pasó en el verso 27 de 13:27 de Hechos, porque el pueblo que vive en Jerusalén
y sus líderes no reconocieron quién Yeshua era. O sea, era un problema de los líderes religiosos, era la envidia de los líderes, pero el pueblo en las multitudes que vemos en la Betzora, las multitudes amaban a Yeshua, seguían a Yeshua, buscaban a Yeshua, venían a Yeshua por sanidad, venían por montones a Yeshua. El Brit Hadashah, el conocido Nuevo Testamento por la cristiandad, fue escrito por judíos. El Tanaj es un acróstico para Torah, Nevin y Ketuvim. Torah, Nevin y Ketuvim. La Torah, los primeros 5 libros de Moshe. Nevin, que es los escritos de los profetas. Y Ketuvim, que son los otros escritos como Teilín y los otros escritos que completan el Tanaj, o sea, la Biblia hebrea. En el Tanaj se habló del nuevo pacto, se habló del Nuevo Testamento, se habló del Brit Hadashah. Se habló de un nuevo pacto, especialmente el libro de Irmiyahu, donde habló de que iba a haber un nuevo pacto. Y el nuevo pacto, el Brit Hadashah, es el cumplimiento de la promesa que el Eterno había hecho en el Tanaj. Tanto el Tanaj como el Brit Hadashah fue escrito por judíos, por hombres de fe judía, por judíos, por personas de etnia judía. El Mesías igual, los profetas de Israel, como dice Shaul en Romanos 9, los profetas son judíos. Los profetas que el Eterno levantó, los apóstoles, los shelehim, los emisarios de Yeshua, son también todos judíos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, Shaul, él habla de una promesa aquí, de una ciudad que tiene cimientos, cuyo hacedor y constructor es Elohim. Ahora, esta ciudad se refiere, sabemos, a la Nueva Jerusalén. No se refiere a Roma, no se refiere a la Meca. Esta ciudad que tiene cimientos, esta ciudad, hablando de las personas, de los ciudadanos que componen esta ciudad, tiene cimientos y el constructor, el hacedor de esta gran ciudad es Elohim. Sabemos cómo fue que comenzó el inicio de Israel. Había un viejito ya y una viejita, unos ancianitos que tenían casi 100 años. Pero eran diferentes a las otras personas. Y el Eterno escogió a este par de ancianos, Abraham y Sara, que ya no podían tener hijos, que Sara ya le había pasado la costumbre de las mujeres. Y al Creador se le ocurre la brillante idea de hacer una gran nación de estos dos viejitos, de estos dos ancianos. Por eso dice que el hacedor es Elohim, el constructor, el creador. Él fue el que dio estas promesas a Sara, y no solamente le dio promesas, sino que la rejuveneció para que ella fuera madre de naciones. Cuando habla el fin de la escritura, que habla justamente de esta ciudad, de la Nueva Jerusalén, en el capítulo 21, verso 12 del libro de Revelación, dice que esta ciudad tenía un gran muro alto con 12 puertas, a las puertas 12 malahim, e inscritos en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de los Bené Israel, de los hijos de Israel. Aquí dice que la Jerusalén celestial tiene 12 puertas con los nombres de las tribus de los hijos de Israel. En cada puerta está el nombre de una de las tribus de los hijos de Israel. No dice que está una de las tribus del pueblo árabe, o que hay 12 puertas y que cada una de las puertas es una congregación evangélica. No dice eso.
que cada puerta es una iglesia evangélica. No dice eso. La nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, es lo que el Eterno le estaba prometiendo a Abraham. Haré de ti una gran nación. Mira las estrellas de los cielos. Las estrellas representan a esa Jerusalén celestial. Es la parte celestial del reino de Israel. La nueva Jerusalén es el reino de Israel restaurado. Por eso cada puerta es una tribu y cada puerta una perla, hablando de la obra del Mashiach. Ahora, en el verso 14 de aquí de Revelación 21, dice que en los cimientos de la muralla o en los cimientos del muro de la ciudad había 12 piedras y en esas piedras estaban escritos los nombres de los emisarios, de los Sheliahim, todos ellos de origen yehudí. Uno dice, a ver, ¿cómo así? El muro de la ciudad. En el muro están los nombres de los emisarios. 21:14. El muro de la ciudad tenía 12 piedras de cimientos, las bases, y en estas estaban escritos los nombres de los 12 emisarios del Cordero, de los 12 Sheliahim, de los 12 apóstoles, de los 12 embajadores de Yeshua. A ver, ¿cómo así? La puerta es el Mashiach. Las puertas en su totalidad, las 12, son las tribus de Israel. Los cimientos son los emisarios. O sea, eso es Israel. Es una visión de Israel. Es Israel en una plena restauración. Es el reino de Israel totalmente restaurado. Es la monarquía de Israel. Hacia allá apunta todo el plan de redención del Eterno. Dice que es en Abraham que todos somos bendecidos. Sería en Abraham que todos seríamos bendecidos. Es en Abraham que todas las naciones serían bendecidas. En Abraham y en su simiente. El Eterno dio promesas a Abraham y a su Sera. Y esas bendiciones continúan hasta el día de hoy. Hoy todavía seguimos nosotros disfrutando de estas bendiciones. Ahora sabemos cuál es el problema del antisemitismo. Es que el enemigo odia todo esto. Él quiere estorbar ese plan que el Eterno tiene con el pueblo de Israel. Por eso esta historia, mis hermanos, continúa hoy, esta historia del Eterno con su pueblo, con el pueblo de Israel. Y hoy vivimos en una época en la que el pueblo de Elohim, o sea, el pueblo yehudí hoy, y su tierra están siendo restaurados ante nuestros ojos y estas promesas se están cumpliendo. No importa lo que digan las naciones, no importa lo que diga Irán, no importa lo que diga Irak, pueden decir tonteras como siempre han dicho, pero mis hermanos, en la última palabra la tiene nuestro Creador y ya está escrito. Ya está escrito cómo será que el Eterno desarrollará todo este plan de salvación. ¿Cómo es que Él avanzará con este plan de salvación? En las teologías del reemplazo he leído, he visto, he oído, donde dicen que la nueva Jerusalén es la iglesia. No, la nueva Jerusalén no es la iglesia. No, para ningún teólogo. No hay manera. Si hay un plan de redención que comienza con Abraham, con el pueblo de Abraham, con los hijos de Abraham y sigue desarrollándose. Hay un pueblo, hay una tierra y hay un Elohim. Hay un pueblo, hay una tierra y hay un Elohim. Hay una sola palabra y esta palabra está bajo pactos. De tal manera que nuestro Padre, con toda seguridad, Él cumplirá lo que Él prometió. Todo lo que estamos viendo hoy, esta guerra contra el pueblo, esta guerra contra el pueblo yehudí, esta guerra contra la tierra de Israel, mis hermanos, es porque nuestro Padre está avanzando. Es porque Él está restaurando ante nuestros ojos
lo que Él prometió para nuestro padre Abraham. Ahora, nosotros para poder contrarrestar el antisemitismo tenemos que entender todo esto. Comprender que las raíces de la fe original son judías. La gente puede decir, no, las raíces son hebreas. Bueno, yo también he oído los que dicen que las raíces son cristianas, que las raíces son católicas. Los curas dicen que no, las raíces de la fe son católicas, que la primera gran iglesia es la iglesia católica. Los pastores dicen no, es la verdadera fe, es la cristiana, porque Cristo era cristiano. No, digan eso, pero no es así, porque nuestro Mesías es judío, el verdadero Mesías es judío. Entonces, para nosotros ser guardados de este antisemitismo y de esta ola de antisemitismo que está abarcando toda la tierra, primero tenemos que comprender las raíces de la fe original. ¿Cuáles son las raíces de la fe original? Las raíces de la fe original son judías. ¿Por qué? Porque el originador, o sea, el Mashiach es judío. Él es de la tribu de Judá. Y él dice, yo vine no a abolir la Torá, yo vine a darle la correcta interpretación de la Torá. O sea, Yeshua es el gran maestro de la Torá y él nos está pasando una visión judía, o sea, una visión de él como un judío. Y por lo tanto, las raíces de la fe original son judías. Decir son hebreas y yo estoy en raíces hebreas, el problema es que ahí hay mucha cosa todavía que es del cristianismo, es mucha cosa del sistema iglesia. El sistema de gobierno es del sistema iglesia. Muchas prácticas son del sistema iglesia. Y por lo tanto nosotros necesitamos entender que la fe original es una fe original judía. Las raíces originales son judías. Y Yeshua es judío. Él al pueblo yehudí es que dice que le dio estos oráculos, o sea, el encargo de custodiar la Torá, de preservar la Torá, de enseñar la Torá. Los grandes maestros de la Torá son judíos. Yeshua primero, luego los emisarios que llenaron el mundo con la Torá de Elohim. Cada creyente debe buscar conocer y unirse a la fe original. Cuando una persona dice, no, la fe original no es judía. Yo he sido criticado harto, mis hermanos, harto, pero me mantengo porque lo he visto claramente. Bendito el Eterno que Él en su misericordia nos ha permitido ver lo que es el sistema en todas las manifestaciones y poder entender esto, que cada creyente debe buscar, debe conocer y unirse a la fe original. Salir de todo aquello que no es original y unirse a la fe original. La fe original, si nosotros hablamos del Brit Hadashah, estuvo a manos del pueblo yehudí, partiendo de la cabeza de Yeshua mismo. Nosotros debemos agradecer al Eterno por las promesas que Él hizo a su propio pueblo escogido. Unirnos a este pueblo, aún eso es lo que dice el profeta, ¿no? Que pondrá la vara de Judá, la vara de Efraín, en una sola mano. ¿Y qué tenemos que hacer? Unirnos a la vara de Yehudá. Eso es lo que dice el profeta. No crear un movimiento parecido, nuevo, sino unirnos simplemente al mover del Eterno. ¿Quiénes son los que comenzaron con todo este movimiento de orar contra el antisemitismo? El pueblo yehudí. Lo hacemos porque, mis hermanos, eso tiene mucho peso hoy día, especialmente en lo que estamos viviendo. Hay muchos que ni les importa esto. No, allá, porque están lejos del ministerio que el Eterno está restaurando. Y nosotros sencillamente necesitamos imitar, como dice Shaul, imítenme a mí. Y estamos agradecidos con el Eterno porque
disfrutamos de todas las promesas que Él hizo a su propio pueblo. Ahora, nosotros tenemos que siempre estar abiertos y estar monitoreando lo que Elohim está haciendo hoy y lo que hará mañana en Israel. O sea, tener claro el panorama de este programa de redención que nuestro Padre cumplirá y que Él lo está desarrollando. Cada uno de nosotros debemos romper con todo desprecio, con todo prejuicio teológico y con todo antisemitismo, o sea, con toda cosa hacia el pueblo yehudí. No somos nosotros los que tendremos que juzgar al pueblo yehudí, sino que hay un juez. El Eterno a nosotros nos pide que debemos romper con todo desprecio. En estos días que hemos estado difundiendo lo de la oración internacional, hay mucho antisemita, mis hermanos, en los grupos que supuestamente debían estar en la restauración. Son los primeros críticos. Los primeros críticos contra no orar, por qué estar haciendo. Nosotros debemos romper con todo desprecio, con todo prejuicio que las teologías del reemplazo y el antisemitismo ha hecho en nosotros, todo prejuicio teológico, contra todo antisemitismo, contra todo nazismo. Vamos a ser uno con el Eterno porque conocemos ese plan de redención y conocemos cómo el Eterno terminará este plan. Debemos estar agradecidos de que Yeshua, un judío, murió y resucitó por nosotros. Un judío murió por usted. Nadie de otra nación ha muerto por nosotros. Un judío, Yeshua, Él murió por mí y yo me regocijo, porque he entendido que la salvación viene de los judíos. La verdad ha sido revelada al pueblo yehudí para que seamos alimentados en todas las naciones, para que seamos nutridos en todas las naciones. Ahora, nosotros como la Cajal, nosotros como la Asamblea de Israel, como la Asamblea del pueblo de Israel, nosotros debemos entender que somos el templo de Elohim y que como el templo de Elohim, Él habita en cada uno de los creyentes. Como el templo de Elohim, cada uno de nosotros somos, como dice Shaul, esas piedras vivas. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que son templo de Adonai? Y el Ruach HaKodesh vive en ustedes. Efesios 2:20-22 dice, edificados sobre el fundamento de los Sheliahim. Edificados sobre el fundamento de los Sheliahim. Por eso dice que en la Nueva Jerusalén, ellos están como la piedra del fundamento. Y debemos edificarnos sobre el fundamento de los Sheliahim, de los emisarios del nuevo pacto. Entender la revelación que ellos dieron, entender el Brit Hadashah, leerlo, disfrutarlo, entenderlo, proclamarlo, edificados sobre el fundamento de los emisarios del nuevo pacto, edificados sobre el fundamento de los Nevim, de los profetas, del Tanaj, siendo la principal piedra del ángulo del edificio Yeshua HaMashiach mismo, la principal piedra del ángulo del edificio. ¿Por qué dice que nos edifiquemos sobre esto? Edificados sobre el fundamento de los emisarios del nuevo pacto. ¿Quiénes son los emisarios del nuevo pacto? Judíos. ¿Quiénes son los Nevim? Judíos. ¿Quiénes son los escritores del Tanaj? El Eterno dio esa herencia al pueblo yehudí. Ahora muchos dicen, pero es que Abraham no era judío, es que Moshe no era judío. Pues nosotros entendemos claramente, pero ¿quiénes son los que han preservado toda esta historia? Y los que pueden enseñarnos son ellos, especialmente los que están en esta línea. Los que están en la línea del nuevo pacto, o sea, los judíos que están en la línea del nuevo pacto,
Los judíos que están en la línea de los profetas del Tanakh, de la Torah, no de Kabbalah, no de Talmud, no nada de esas cosas, no. Aquí me está diciendo en dónde tengo que fijar mis ojos. Hay judíos que están en esta línea, en la línea del nuevo pacto, son creyentes también de Yeshua, son proclamadores del nuevo pacto, son creyentes en la línea del Tanakh, de los Nevi'im, de los profetas, de la Torah, pero tienen como principal piedra del ángulo a Yeshua. Ahora, yo soy edificado con ellos, usted tiene que ser edificado con ellos, todos tenemos que ser edificados en esta línea que el Eterno ha marcado a través del pueblo Yehudí. El verso 1 dice, en unión con él todo el edificio, en unión con el Mashiach, todo el edificio bien estructurado crece para ser un templo Kadosh de morada en Adonai. Sí, en unión con él, ustedes son edificados para morada de Adonai en el Ruach. El reino de Elohim, el pueblo de Elohim, en el reino, todo creyente de Yeshua es un ciudadano de Israel. Todo creyente de Yeshua es un ciudadano, tiene la ciudadanía de Israel, tiene la ciudadanía para la Nueva Jerusalén, o sea, ya tiene la ciudadanía para la Nueva Jerusalén. No podemos preguntarnos, oiga, ¿y yo sí entraré a la Nueva Jerusalén? Pues ya entró, porque es que en Yeshua nosotros somos ciudadanos de Israel. En el libro de Matthew capítulo 16, pero si usted lo lee en la Torah viviente, en Mateo 16, 18 y 19, dice, también te digo esto, tú eres Kefa, una piedra pequeña, y sobre esta roca, está Eben, Yeshua, que soy yo, edificaré la asamblea de Israel, edificaré la Cajal. Aquí Roma le cambió, y es de las porciones que se cambiaron, donde Roma enseñó que Kefa era el primer papa porque Kefa era la piedra de cimiento y que por lo tanto Kefa es el primer papa y que él edificaría la iglesia sobre Kefa, que es el primer papa. Esa es la interpretación de Roma, pero esa interpretación se le pasó al cristianismo. Pero aquí Yeshua en ningún momento dijo eso. Yeshua le está diciendo a Kefa, que es una piedra pequeña, es una piedra también de este edificio, sobre esa roca es Yeshua, edificaré la asamblea de Israel, edificaré la asamblea de Jacob, edificaré la Cajal, o la Kehilá, o las Kehilot, pero la Cajal es la asamblea de Israel. Por eso Yeshua dijo, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando él encuentra a las ovejas perdidas, las edifica como la Cajal. No es que, bueno, Yeshua encuentra las ovejas perdidas y se las lleva para la iglesia. No, no. Él encuentra sus ovejas perdidas y las edifica como la Cajal, como la asamblea de Israel. Y es a la Cajal, a la asamblea de Israel, edificada sobre el Mashiach y sobre el fundamento de las enseñanzas que las puertas del Seol no podrán vencerla. No es a Roma. Roma, por el contrario, es la guarida del mismo Hasatán. O sea, tiene tantas cosas satánicas. Aquí en Mateo capítulo 16, es bueno que usted lea esta porción. Aquí hay una traducción de un rollo antiguo sobre qué decían los antiguos con relación a esto. Y sobre esta masa rocosa que soy, está hablando de Yeshua, que encima de la piedra cincelada por Adonai que soy, de la roca preciosa de mi fidelidad, de la piedra íntegra que soy,
que sobre la roca valiosa que es mi testimonio, que encima de la piedra viva no profanada por el hierro de la muerte que soy, construiré mi quejilá, mi templo espiritual, lo que será mi gloria, mi pueblo, mi casa de oración, mi congregación de Kedoshim, que fueron emancipados, mi asamblea de los que se destacaron por existir dentro del Tanaj. ¿Quiénes se destacaron por existir dentro del Tanaj? ¿Las naciones? No, Israel. En libertad, y te anuncio que las puertas del Seol no ejercerán fuerza contra ella. Es importantísimo para nosotros, mis hermanos, estar claros con relación a lo que es el antisemitismo, las teologías del reemplazo, y estar claros en qué es lo que el Eterno está edificando. Cuando estamos claros, dice que nada nos podrá mover. Las puertas de el Hades no podrán vencer a una persona parada en la edificación que el Eterno está haciendo. Y todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Pues el reino de Adonai, como dice Romanos 14:7, no es comida ni bebida, sino justicia, hacer bien y vivir en shalom y alegría por medio del Ruach HaKodesh. En primera de Kefa 2:9-10, ustedes son linaje escogido de Adonai. Normalmente esta porción la entienden que se refiere a la iglesia. No, la iglesia son el linaje escogido de Adonai. No, pero si leen el verso 1:1 de Kefa, está diciendo quiénes son ese linaje escogido de Adonai. Primera de Kefa 1:1. Dice Kefa, un emisario de Yeshua HaMashiach, a el pueblo escogido de Adonai que vive como expatriado en la Galut, en el Ponto, en Galuyá, en Capadocia, en la provincia de Asia y en Bitinia. O sea, es el pueblo de Israel que estaba expatriado, pero luego aquí Kefa habla, ustedes son linaje escogido de Adonai, los Kohanim al servicio del rey en su reino, nación Kadosh, pueblo redimido, para que anuncien las poderosas obras de aquel que lo llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son el pueblo de Adonai, antes no habían recibido misericordia, mas ahora han recibido misericordia. El Eterno tiene un pueblo. El antisemitismo dice, no, es que Él tiene escogidos de cualquier nación. Él tiene un pueblo. Nuestro Padre tiene un pueblo. Él no va a desistir de eso. Él tiene un pueblo sacerdotal para anunciar, para traer bendición a todas las naciones. Él está restaurando ese pueblo, ese reino sacerdotal. El reino mesiánico es eso, es la restauración de este reino sacerdotal para traer bendición a todas las naciones. Nosotros como pueblo somos la familia de Elohim. Cada uno de sus creyentes es su hijo. Una familia no adoptada, hijo legítimo. Romanos 8 dice Shaul en el verso 14, porque todos los que son guiados por el Ruach de Elohim son hijos de Elohim. Porque no hemos recibido el espíritu de servidumbre de nuevo para temer, sino que hemos recibido el Ruach que nos hace hijos, el Ruach de la constitución de los hijos, por el cual gritamos, Abba, Abba, amado Padre. El Ruach mismo testifica a nuestro Ruach que somos hijos de Elohim. Una cosa es ser creados por Elohim. Bueno, toda la humanidad fueron creados a la imagen y semejanza de Elohim, pero otra cosa es ser hijo de Elohim. Sí, fuimos creados a la imagen y la semejanza de Elohim. La meta de él era tener hijos, hacernos sus hijos a través de comer de ese árbol de vida, pero no comió Adán. Entonces el Eterno siguió desarrollando su plan a fin de tener su familia,
de hacernos hijos. ¿Cómo somos hechos hijos? Por la fe en el Mashiach. Cuando él vino a los suyos, los de su propio oficio no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a Yeshua, les dio la potestad de ser hechos hijos. Hijos de Adonai. O sea, si una persona no cree en Yeshua, no recibe a Yeshua, no es un hijo. ¿Cómo así? Sí, es una criatura, es una creación. Sí, puede ser a la imagen y la semejanza, pero no es hijo. Mientras no reciba la vida eterna en Yeshua, una persona no es hijo. Solamente los que le recibieron. Por eso dice que los que lo rechazaron no son hijos, pero los que recibieron a Yeshua sí son hijos. Y por eso el Brit Hadashah nos habla de cómo es que el Eterno engendra hijos a través de la vida de Yeshua. Israel nos muestra el Brit Hadashah que es el guerrero de Elohim. Israel es el guerrero de Elohim, eso lo muestra Shaul. Somos el ejército de Elohim. Cada creyente un soldado. Efesios 6, 11, 12 dice, usen toda la armadura que Adonai provee. Bueno, si no es soldado, usted no usa armadura, pero si usted es un soldado, tiene que usar la armadura. Use toda la armadura que Adonai provee para que puedan permanecer firmes frente a las artimañas de decepción de Hasatán. Porque no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de gobernadores, autoridades, poderes que gobiernan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. Y en 2 de Timoteo, Shaul hablaba, acepta tu parte en sufrir las diferentes pruebas como un buen soldado de el Mashiach Yeshua. Somos soldados de el Mashiach Yeshua. Somos de la Sefe de Ye, soldados de las fuerzas especiales de Yeshua. Un buen soldado de Mashiach Yeshua. Él es un gran guerrero. Nosotros somos hijos de él, sí, y somos también guerreros. Ningún hombre que sirve como soldado se enreda en los asuntos del mundo. No somos soldados descuidados, sino consagrados a este gran ejército. Ningún hombre que sirve como soldado se enreda con los asuntos del mundo, puesto que tiene que agradar a aquel oficial al mando. Nuestro oficial al mando, Yeshua. Él es el comandante de los ejércitos celestiales. ¿Recuerda cuando se le presentó a Yehoshua? Y Yehoshua le preguntó, ¿tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él dijo, yo soy el comandante. Él es nuestro oficial al mando. Y Yeshua, nuestro gran guerrero, nuestro capitán guerrero. Nosotros como Israel, debido a que somos la nación sacerdotal, tenemos muchos aspectos. Somos el templo, somos la familia de Elohim, somos el guerrero de Elohim, pero también somos el real sacerdocio. Somos los guerreros contra Hasatán, contra las fuerzas del maligno. Somos los que guerrean en ese campo espiritual, en esa batalla espiritual. Nadie más puede guerrear esa batalla espiritual. Solo nosotros que la conocemos. Somos los que guerreamos contra Hasatán, contra sus ejércitos. Hay un campo espiritual, pero el Eterno también tiene sus guerreros en esta tierra. Y usted tiene que levantarse como guerrero, guerrear su lucha, enfrentar al enemigo hasta derrotarlo. Esta batalla, mis hermanos, es real. Esta batalla es real. En una ocasión, una familia me pidió que los liberara de un demonio que había ahí, de un shaidin que había sobre la familia. Y fuimos con mi esposa a liberar esa familia. Y sí, el Eterno nos dio la victoria y ese shaidin salió de ahí, ese demonio, esa fuerza espiritual. Terminamos como a la 1 de la mañana de hacer esa liberación en esa familia. Fuimos a descansar ya a la casa.
no me acosté, sino que me quedé recostado pensando la experiencia que había acontecido cuando en medio de la noche abrieron la puerta del cuarto. Entendí inmediatamente que eran esas fuerzas espirituales que había echado con mi esposa y en el nombre de Yeshua hacía poco. Y sí, sentí que se paró un ser ahí, yo tenía las luces apagadas, no las prendí tampoco. Es real, mis hermanos, esta batalla es real, pero ahí estaba aprendiendo que somos guerreros y que nosotros tenemos mucha más autoridad que cualquier ser sobre la tierra, ser caído sobre la tierra. Por un lado somos reyes y sacerdotes, por otro lado somos guerreros. ¿Por qué necesitamos entender las dos partes? Somos la Cajal, somos la asamblea de Israel. Como asamblea somos el templo de Adonai, donde Él habita, donde su Ruach habita. Como templo somos la familia de Adonai, somos sus hijos. Como hijos somos sus guerreros. Guerreros porque hay un mundo espiritual sobre el cual hay que luchar, hay que guerrear. Pero también estamos en este mundo y necesitamos ser real sacerdocio. Cada creyente es rey y cada creyente es un sacerdote. Porque necesitamos servir a la gente, liberar a la gente, servir a la gente. Kefa dice, ustedes son linaje escogido de Adonai, los Coanín a servicio del reino, nación Kadosh, pueblo redimido, para que anuncien las poderosas obras de aquel que lo llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz admirable. Por él somos un reino. Esto es Coanín, un reino de Coanín, un reino de sacerdotes para Adonai su Padre. A él sea gloria y el dominio por siempre y para siempre. Amén. Pero ¿qué más? Somos el cuerpo del Mashiach. Él, después de que resucitó, como él había profetizado, él derramó su Ruach, pero su Ruach necesita dónde expresarse. Su Ruach necesita un cuerpo y los creyentes son el cuerpo donde se expresa el Ruach del Mashiach. Somos el cuerpo del Mashiach. Somos los contenedores del Ruach del Mashiach. Cada creyente es un miembro del cuerpo del Mashiach. Cada creyente es un recipiente que contiene el Ruach del Mashiach. De hecho, como es Adonai dispuso cada uno de los miembros del cuerpo como él quiso, pero como es, hay en verdad muchos miembros, pero un solo cuerpo. Por lo tanto, el ojo no puede decir a la mano no necesito, o la cabeza a los pies no los necesito. De modo que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros comparten la felicidad. Como Israel, mis hermanos, tenemos muchos aspectos. Como Israel, como reino, tenemos una infinidad de aspectos para representar a nuestro Padre. Y Yeshua también dice que nosotros somos la vid. Cada creyente es un pámpano de la vid, como él dijo en Yohanan 15, 1 al 6. Enaná, yo soy el Elohim viviente, la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Cada rama en mí que no da fruto la quita, y la que da fruto la limpia para que produzca más frutos. Desde ahora, por causa de la palabra que yo les he dado, ustedes están podados. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como la rama no puede dar fruto por sí sola, a menos que permanezca en la vid, tampoco ustedes lo harán a menos que permanezcan en mí. Enana, yo soy el Elohim viviente, la vid y ustedes las ramas. El que permanece unido conmigo y yo en él, este produce mucho fruto, pero separados de mí no pueden hacer nada. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se seca y lo cogen y lo arrojan al fuego para que ardan. Como la vid, el pueblo de Israel como la vid
es para dar fruto. Es para que demos mucho fruto. Es para que siempre seamos un pueblo fructífero en todos los aspectos. Así como el Eterno nos ha mostrado que somos espiritualmente fructíferos, físicamente igual. Si no hay fruto, es que está desconectado de la vid. Como dice Yeshua, si está desconectado de la vid, no puede dar fruto. Una ramita que usted parta de un árbol y la corte, va a dejar de dar fruto automáticamente. Pero si está unida a la vid, tiene que dar fruto. Tiene que haber fruto de la oración, tiene que haber fruto de la obra, tiene que haber fruto, porque somos esos pámpanos unidos al Mashiach para dar frutos. Unidos al Mashiach. Solo en él se puede dar fruto. Mire todos los aspectos que el Eterno revela con respecto a Israel. Tal vez no conocemos todos estos aspectos, pero todo esto es Israel. Todo esto es el reino que el Eterno está edificando, está estableciendo. Pero dice todavía más, dice que nosotros como Israel somos el rebaño de Elohim. Y como rebaño cada uno de nosotros, una ovejita. Somos ovejas de este rebaño. No del redil, el redil es el corral. Los rediles son las diferentes congregaciones, pero hablando del rebaño, el rebaño son los animalitos, el rebaño somos libres. Y como rebaño de Elohim, cada creyente es una oveja. Yeshua dice en Yohanan 21, 15, 17, y después de desayunar, Yeshua le dijo a Shimeón Kefa, Shimeón Bar-Yona, ¿me amas más que estos? Él le dijo, sí, Adonai, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos para mí. Le volvió a decir por segunda vez, Shimeón Bar-Yona, ¿me amas? Él le dijo, sí, mi Adonai, tú sabes que te amo. Y Yeshua le dijo, apacienta mis ovejas por mí. Dijo por tercera vez, Shimeón Bar-Yona, ¿me amas? Kefa se entristeció porque le dijo la tercera vez, ¿me amas? Y él le dijo, Adoní, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Yeshua le dijo, pastorea mis ovejas para mí. En Hechos 20:28 dice, velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Ruach de santidad os ha designado videntes para que pastoren la quejilá de Eloá. Para que pastoren la congregación de Israel, la cual él compró con su propia sangre. Este verso, mis hermanos, es poderosísimo. O sea, como rebaño, ¿qué dice Yeshua que necesitamos? Pastorearnos los unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. ¿Por qué tenemos todos estos tiempos de oración, de estudio de la palabra? ¿Por qué nos esmeramos todos los días? Porque somos un rebaño. Necesitamos de cuidado, necesitamos de pastoreo, necesitamos de la palabra del Eterno. Somos un rebaño para pastorearnos, como el Eterno le está comisionando aquí a Kefa. Hay que pastorearnos, hay que cuidarnos, hay que vigilarnos. Él nos ha puesto en la congregación para pastorear. Cuando usted entra y ora, cuando usted entra y dice, yo tengo una notita aquí, mi hermano, puede ser un poquito de pasto que está pasando para alguna ovejita que lo necesita. Todos debemos recoger suficiente nota y cada mañana tenemos oportunidad de realimentar a las ovejitas. Realimentarlas, realimentarnos. Este verso de Hechos 20:28, este verso, mis hermanos, ese verso fue dañado, pero qué verso tan tremendo, de hermoso. Aquí habla de la sangre de María. Estos son testimonios poderosos de la preciosa sangre de Adonai que se derramó por el mundo. No dice que derramó Yeshua, dice que derramó Eloá, nuestro mismo Adonai.
también para la Kehilá de Eloá. Y esto es lo que encontramos en la Peshita, que usa justamente la palabra Kehilá de Meshijá. O sea, la mayoría de los textos griegos aquí tiene curios o teos. Israel es el rebaño y estamos para cuidarnos los unos a los otros. Pero Israel también es la esposa del Mashiach. Israel es la esposa. No dice que la iglesia es la esposa del Mashiach. No, Israel es la esposa del Mashiach. Cada creyente es parte de esta esposa. Efesios 5, 21, 32 dice, sométase el uno al otro en temor al Mashiach. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como ellos al Adón. Porque el esposo es la cabeza de la esposa, tal como el Mashiach es la cabeza de la Kehilá, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la congregación es sumisa al Mashiach, así también las esposas deben ser sumisas a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, tal como el Mashiach amó a su esposa Israel y se entregó a sí mismo por ella, para apartarla, purificándola por medio del lavamiento del agua por la Torá, a fin de presentarse a sí mismo un pueblo en esplendor como esposa, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante, sino kadosh y sin defecto, por la cual está complacido. Así es como los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos, pues el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie aborreció a su propia carne, por el contrario la alimenta bien y la cuida, así mismo como el Mashiach hace con su Kehilá, con la congregación, con la asamblea del pueblo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser una sola carne. Grande es este misterio escondido aquí, concerniente al Mashiach y a su Kehilá. ¿Por quién fue que murió el Mashiach si la iglesia no estaba todavía? Él murió por su esposa, por Israel. Estos son todos aspectos de lo que es Israel. Israel para el Eterno es todo. Israel es un gran proyecto que tiene nuestro Padre. Es un proyecto completo que Él ha diseñado. Por lo menos 9 aspectos de lo que es Israel es lo que estamos viendo aquí hoy. De tal manera, mis hermanos, que el antisemitismo quedará, no le dan ni a los talones, mis hermanos, a este plan del Eterno. Israel es el templo de Elohim, Israel es el reino de Elohim, Israel es la familia de Elohim, Israel es el guerrero de Elohim, Israel es el real sacerdocio, donde cada creyente rey y sacerdote, Israel es el cuerpo del Mashiach, Israel es la vid, Israel es el rebaño de Elohim, Israel es la esposa del Mashiach. Hoy el enemigo está contra esto. El antisemitismo, las doctrinas del reemplazo, mis hermanos, se diseñaron para atacar estos puntos fundamentales de lo que es Israel delante del Creador. Para ocultar, para muchos esto está oculto todavía. Pero cada punto, mis hermanos, de esto tenemos que restaurarlo. Restaurar a Israel en este esplendor, en esta magnitud. Bendito nuestro Padre, mis hermanos, por Él iluminarnos en medio de todo este antisemitismo, en medio de toda la teología del reemplazo que se levanta contra el plan de redención, el plan de salvación de nuestro Padre. Pero bendito es Él que cuando hay más oscuridad, la luz brilla mejor.
Y bendito Él por su luz, mis hermanos, que nos ilumina. Padre, te agradecemos por estos tiempos de restauración, estos tiempos de la restauración de tu pueblo. Padre, en todo su esplendor, en toda su magnificencia, nuestro Padre, que todos seamos atraídos, Padre, por estos aspectos de lo que tú anhelas con tu reino, con tu pueblo, nuestro Padre. Todo este plan que tú tienes para hacer realidad en tu pueblo Israel. Bendito eres tú, nuestro Adonai Yeshua, Melech HaMashiach. Amén. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עלינו.